Para mí, el problema más gordo de Madrid es la movilidad. No hay una apuesta de verdad por la bicicleta y por los vehículos de movilidad personal. Eso requiere mucha valentía, pero es una guerra que hay que hacer al coche constante. Son pequeñas batallas que tienes que ir ganando, pero no puedes dejar de hacerlo de manera constante en cada obra, en cada intervención que hagas, ir retirando plazas y carriles para dárselo a la bicicleta, al patinete, al peatón. Hoy nos visita Pablo Macías, que es una persona que desde siempre tuvo claro que tenía una vocación de servicio público. Por eso estudia económicas y cuando ya se dispone a trabajar, entra a trabajar en PricewaterhouseCoopers en el área de sector público. Aquí tiene una carrera larguísima de 24 años hasta llegar a socio. Pero después, por cosas que nos contará, decide salir de la gran empresa y funda una empresa llamada Cora Urban Thinkers, dedicada a resolver los retos de sostenibilidad más importantes de las ciudades. Y aquí la parte más interesante de la entrevista. Vamos a entender cuáles son los retos que tienen esas ciudades y cómo hay que resolverlos. Aquí hablaremos de proyectos que él ha hecho, pero también se va a mojar y me va a decir lo que tendría que hacer el alcalde de Madrid para resolver los principales retos de la ciudad y también el de Barcelona. Bueno, los dejo con este episodio diferente y espero que lo disfruten. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Joseph. Bienvenido al podcast, un placer tenerte. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast y nada, un placer estar contigo. Bueno, nada, vamos a ello. Oye, tú siempre has trabajado en el sector público, ¿no? Que es inusual. ¿De dónde te viene a ti este deseo de trabajar ahí? Pues sí, la verdad que es bastante vocacional, porque, bueno, yo estudié economía en una universidad pública en Madrid y siempre tuve claro que quería hacer economía y no empresariales, ¿no? Como todo el mundo quería en aquella época, ¿no? Y desde el principio en la carrera me llamó mucho más la atención todo lo que es la parte de la macroeconomía, la economía del desarrollo, la cooperación internacional. Me parecía mucho más atractivo, ¿no? Me parecía como que tenía mucho más... había más posibilidades de tener impacto social, económico sobre la sociedad, ¿no? Todo lo que es la actividad del sector público. Ok. ¿Y cómo te encaminas profesionalmente para que ese deseo o ese propósito, porque es un propósito, se convirtiese en una carrera? Bueno, pues en realidad ya en quinto de carrera ya me empieza a interesar mucho el mundo de la cooperación internacional, la ayuda multilateral, ¿no? Entonces decido que quiero trabajar en Naciones Unidas o en algún organismo multilateral. Y bueno, la verdad que pongo mi empeño en todo eso y empiezo a plantearme, bueno, pues qué tengo que cumplir, qué tengo que tener para llegar a acceder a un puesto pues, de esa naturaleza en Naciones Unidas. Estamos hablando de una época en la que está muy de moda todo lo que es la parte de ayuda oficial al desarrollo, el 0,7 famoso, el 0,7 que se pedía a los gobiernos que se dedicara a los países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, decido que quiero trabajar en Naciones Unidas y, bueno, eso me exige pues experiencia internacional, buenos idiomas, trabajar en países en vías de desarrollo, colaborar con ONGs, en fin, mi vocación y mis ganas de desarrollarme profesionalmente van en esa dirección. ¿Pero y cómo llegas te empleas en Naciones Unidas o qué haces? Sí, por supuesto. No, en Naciones Unidas no. Lo que hago es que empiezo a trabajar con una consultora, una Big Four, PricewaterhouseCoopers, digamos porque es un poco como una herramienta para viajar, para trabajar en países en vías de desarrollo, colaborar con ONGs en estos países en vías de desarrollo. Empiezo sobre todo en Chile, ¿no? Chile, desde luego, me cambia la vida. Me voy a trabajar allí con PwC, con PricewaterhouseCoopers, y bueno, pues empiezo a colaborar con ONGs allí, empiezo a interesarme porque allí hay organismos de Naciones Unidas y bueno, pues empiezo a trabajar no en sector público, pero sí empiezo a trabajar con esta consultora, ¿no? Es un poco la vía como para viajar y conocer otros países de estas características. O sea, entiendo que tú trabajabas en Price, pero trabajabas en la práctica que trabaja con las administraciones, lo que sería aquí la AGE, que es la central, con las comunidades, con los ayuntamientos, etc. Entonces, explícanos qué es un proyecto de consultoría
para alguno de estos clientes, ¿no? Porque claro, uno se imagina trabajando en el Santander para lanzarle un banco, pero las administraciones, ¿qué necesitan de una compañía como Price o cómo eran los proyectos? Claro, en realidad, bueno, te tengo que contar la historia de cómo realmente a través de PricewaterhouseCoopers, cómo acabo en consultoría, ¿no? Porque en principio, y cómo acabo en consultoría de sector público. Después de haber trabajado en Chile, Bolivia, Estados Unidos, yo me vuelvo a España. Y en España ya decido cambiarme al área de consultoría del sector público, consultoría estratégica, de procesos, etcétera. ¿Qué es un proyecto de consultoría estratégica? Bueno, en aquella época, estamos hablando del año 2000, están llegando una cantidad de fondos a España tremenda, de fondos estructurales, ¿no? Fondos europeos. Entonces, ¿qué es lo que hace la consultoría del sector público en Price? Bueno, pues ayuda a planificar plurianualmente todos esos fondos, a decidir dónde se quieren gastar desde el punto de vista de las prioridades económicas, sociales, tecnológicas, y gran parte del trabajo que hacemos en PwC es ayudar a ministerios, agencias estatales, comunidades autónomas a diseñar estrategias para ese tipo de ayudas que vienen de la cohesión económica, social y territorial que vienen de fondos europeos de la Comisión Europea, ¿no? Entonces trabajamos esencialmente con organismos de la Administración General del Estado y con comunidades autónomas. Ok, entonces esto es consultoría estratégica de toda la vida, pero aplicada al sector público, donde en aquel momento lo que te estoy entendiendo es que pues les venían muchos fondos europeos, como ahora, y tenían que ver, oye, ¿cómo los gasto bien para que esto tenga impacto? Correcto. Sobre todo trabajamos en temas de planificación estratégica, evaluación de políticas públicas, project management, en ámbitos tales como la internacionalización, la innovación, el apoyo a la digitalización de las pymes, la igualdad de oportunidades, el fomento del empleo, todo relacionado con las prioridades que marca la Comisión Europea, es decir, los fondos. Y en aquella época, ¿cuál era el hot topic, no? Porque han habido muchos, ¿no? Hasta hace poco era todo, bueno, yo creo que sí, la digitalización de la administración pública, ¿no? Pero en aquella época, ¿cuál era el tópico así importante? Uno tiene lo de las carreteras, ¿no? Que había que hacer autopistas. Claro. Pero no sé qué era la realidad. Efectivamente. Bueno, aquí hubo varios periodos de programación, 2000, 2006, 2007, 2013, luego el 14-20. Es verdad que durante el 2000, 2006 y un poco el 7-13 había fondos de cohesión, había que gastar mucho dinero en carreteras, en infraestructuras de agua, electricidad, pero digamos que nosotros los topics que trabajábamos, además de estos de infraestructuras puras, eran temas de competitividad de las pymes, eran temas de fomento del empleo, modernización de la administración pública, apoyo a los colectivos más vulnerables. Okay. No ha cambiado mucho, me parece. No ha cambiado mucho, no ha cambiado tanto. 20 y pico de años después. No ha cambiado tanto como parece. Exactamente. Oye, ¿esto es un negocio relevante para las consultoras? O sea, ¿esto dentro de Price o en general es un negocio importante o era un negocio marginal? Era un negocio importantísimo. De hecho, en aquella época, y todavía sigue siéndolo para muchas consultoras, las Big Four u otro tipo de consultoras grandes, estratégicas, tienden a no reconocer lo importante que es esta parte del sector público en su volumen de negocios. Para darte un dato, en aquella época, en esos 15 años que yo estuve trabajando en consultoría del sector público en Price, la parte del sector público era un 25, un 30% aproximadamente del total de la consultoría. Claro, es mucho más atractivo decir que estás trabajando con empresas del IBEX 35, pero realmente la parte de consultoría del sector público era muy importante, lo sigue siendo, y no solo para Price, sino para el resto de las consultoras también, ¿no? Sí, así es. Oye, uno o la gente normal que no conoce nada de la administración pública tiene una visión muy sesgada, ¿no? Esto lo hablaba con Paco Polo, que estuvo aquí en el podcast hace poco, ¿no? O sea, uno piensa que aquello es un nido de ineficiencia, de intereses recónditos, de gente preocupada por la política, de gente puesta a dedo, que me imagino que no es así, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad del sector público? Como tú siendo como sitio laboral o como sitio que logra tener impacto en sus objetivos. Pues mira, yo no sé lo que te dijo Paco Polo, pero en mi opinión... No, eso no lo dijo Paco Polo, le hice la misma pregunta. Ah, bien, de acuerdo. Sí. Bueno, en mi opinión no es un nido de ineficiencias. En primer lugar, la gente tiende a confundir lo público con la política.
Okay. Y son dos cosas radicalmente distintas. Y para mí no es un nido de ineficiencias. Está lleno de gente con muchísimo talento, muchísima capacidad y que dedica una labor magnífica. Lo que sí es un nido es de complejidad. Todo lo que rodea cualquier actividad pública está asociado a una dificultad enorme. Y a mí me gustaría que algún líder de algún ejecutivo de alguna empresa del IBEX 35 le daba yo 4 o 5 meses en un ministerio y enfrentarse al tipo de problemas de una complejidad extrema, donde hay muchísimos stakeholders con intereses contrapuestos, dimensiones multiplicadas, con un nivel de todo cuestiones impredecibles. Son cosas muy complejas y, claro, lo hace tremendamente desafiante, por otro lado, ¿no? Esa complejidad viene de que hay muchos recursos que hay que gestionarlo y hay mucho compliance, o viene de que, no sé, el tema no está digitalizado. Yo por lo menos tengo un amigo que es juez, que a veces me cuenta y tú ves que claramente hay un atraso de 15 años con respecto a la empresa privada en que eso no está digitalizado, ¿no? O sea, eso puede ser un tema. O es un tema de que faltan recursos, o es un tema de que el talento quizás no es el que es. O sea, ¿qué es lo que genera esa complejidad? Bueno, yo ahí sí que puedo estar de acuerdo en una cuestión de ineficiencia, pero que está asociada más bien a las palancas de recursos humanos. Es decir, medir, premiar, castigar, formar es mucho más difícil en el sector público, ¿no? Pero te sorprenderías de cómo ha sido punta de lanza la agencia tributaria en este país en cuestiones de digitalización. Los procedimientos que se requieren en cualquier trámite con la administración pública son muy complicados, tremendamente complicados. La digitalización no ha sido fácil casi para nadie, ¿no? Incluso ha sido más fácil para las empresas que han nacido digitales, ¿no? Sí. Pero para las empresas que han tenido que pasar de un mundo analógico al digital también ha sido tremendamente complicado. Y yo creo que el sector público lo está haciendo bien. España es un país que está digamos, entre los top que han evolucionado en cuanto a administración electrónica y yo creo que sí, siempre es un reto porque, claro, es una administración garantista y por lo tanto no solo la eficiencia es lo importante, también tenemos que garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Bueno, tú tuviste una carrera larga en Price, llegaste a socio. Que bueno, llegar a socio en consultoría es como, no sé, la reafirmación de que tuviste éxito. Cuando empiezas y dices, uy, si yo pudiese ver socio, ves al socio ahí, después te das cuenta que es un gilipollas como todos, pero bueno. Sin embargo, después de 24 años decides salir. ¿Por qué sales de consultoría cuando ya habías llegado? Bueno, es una pregunta bastante complicada y hay varios motivos, ¿no? En primer lugar, una de las cuestiones que yo estoy montando en Price antes de decidir que me quiero ir es una nueva solución dirigida a las ciudades, ¿no? Y se trata de diseñar estrategias de desarrollo urbano sostenible integradas, ¿no? Es inicio esta andadura en Price en el año aproximadamente 2014, una cosa así, monto un equipo muy multidisciplinar con arquitectos, geógrafos, ingenieros, tecnólogos y bueno, me empiezo a dar cuenta de que esa solución me apasiona de verdad y veo bastante complicado que en Price pueda desarrollarla. Por otro lado, venimos del año 2009, 10, 11, crisis, ¿recuerdas? Crisis 2008, crisis de 2012. Pegó muy fuerte a la consultoría. Pegó muy fuerte a la consultoría del sector público, le pegó un poquito más tarde, porque claro, al principio aguantó con mucho gasto público, pero luego, bueno, me vi en la tesitura de tener que echar a gente pues, que yo había contratado, en fin, amigos, ¿no? Y bueno, eso te va mermando un poco y te va desgastando, ¿no? Empiezo a darme cuenta de que el modelo de consultoría generalista que pretende dar soluciones innovadoras, creativas, está un poco agotado, digamos. Y luego, no te voy a mentir, hay una cuestión muy emocional, muy personal, ¿no? O sea, me doy cuenta de que
bueno, pues de que ha llegado un momento en el que necesito cambiar. Es decir, esa crisis de la mediana edad que llaman, ¿no? Que suele ocurrir entre los 40, los 45. Bueno, te empiezas a replantear todo, ¿no? Te das cuenta de que, bueno, estoy exactamente haciendo lo que yo quiero, estoy siendo fiel a lo que yo exactamente espero de mi vida profesional. Me veo como socio en 2012 con 40 años y veo otros 15 o 20 en la misma empresa haciendo lo mismo. Económicamente era una decisión bastante inteligente quedarme, pero realmente me empiezo a replantear todo lo que quiero hacer con mi vida y decido, bueno, pues que es el momento de salir. ¿Y te vas por la puerta o...? Porque claro, uno cuando tiene 24 años en una empresa, sobre todo en España, ¿no? En España los salarios son menores que los internacionales, bastante menores, inclusive para un socio de consultoría. Bueno, sin embargo, tienes ahí algo que no tienes en otros sitios, ¿no? Que es la antigüedad. Entonces, ¿tú renunciaste a todo eso y saliste por la puerta o cómo hiciste? Pues esto es un arte. Yo cuando me fui a Minsa yo le he contado, o sea, yo sé que me echaron, quedando bien. Vale. Pero bueno. Lo mío fue parecido, lo que pasa es que mi situación, yo no sé cómo era la tuya en Minsa exactamente, ¿no? Pero mi situación era, había montado una unidad de negocio, iba muy bien, yo no estaba quemado en absoluto, es decir, yo me podría haber quedado, pero es verdad que la decisión de salir la tenía ya veía un horizonte fuera de Price, pensando en otras cosas y pensando en otro tipo de trabajo, y la verdad que estaba muy ilusionado. Me resultó más difícil salir que entrar. Eso me imagino, no sé si a ti te pasó igual, pero me resultó más difícil salir. Yo desde luego no quería provocar una salida, no quería provocar que me echaran de mala manera. La relación con mis compañeros era buena, la relación con mis clientes, y desde luego yo quería, ante todo, éticamente, seguir respondiendo, ¿no? A lo que... Pero realmente me costaba mucho trabajo tener esta conversación con mis superiores, con el líder de consultoría, el líder del sector público, porque realmente yo lo que quería era que me echaran, pero en el momento que tú manifiestas con mucha intensidad que te quieres ir de un sitio, dicen, bueno, pues ya se irá, ¿no? Sí. Y yo necesitaba para ese planteamiento de vida que había hecho de necesito parar y necesito pensar qué es lo que quiero hacer porque este no es mi sitio ahora mismo, pues necesitaba parar. ¿Y qué hice? Bueno, pues una cosa un poco particular, me cogí un coach. Me cogí un coach para salir de Price, ¿no? Y bueno, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y un agradecimiento, ya se lo he agradecido muchas veces, a Fernando Iglesias, pero fue un coach muy interesante, era un tío muy bueno, muy caro también, porque el día que me dijo, oye, yo cobro esto, pegué un salto y dije, ostras, y me dijo, no te preocupes que cuando te vayas de Price y te den la indemnización, te parecerá barato. Y efectivamente... Como los abogados también, ¿no? Efectivamente, sí. El caso es que, bueno, él me enseñó a hacer un planteamiento mucho más apreciativo. Hay una filosofía, un pensamiento en psicología positiva que es la indagación apreciativa, ¿no? Que yo entré en mi sesión con el coach pues echando pestes de todo lo que no me gustaba de Price, lo que no me gustaba de mis jefes, lo que no me gustaba de las decisiones estratégicas que se estaban tomando y bueno, y él me dijo, cambia radicalmente el discurso porque si no, de esa manera es imposible que tú convenzas a nadie para que te dé una indemnización y te deje marcharte, ¿no? Y bueno, pues la indagación apreciativa realmente va por ahí, ¿no? Empezar a valorar todo lo positivo que me había dado Price durante todos esos años, agradecer todo lo que habían hecho por mí mis superiores y todas las oportunidades que había tenido, pero hacerles entrar en razón de que mi situación ahí había cambiado, yo ya no iba a poder dar todo lo que había dado durante todos esos años y que lo más sano para ambas partes era que yo me fuera. Ok, pues lo lograste. Lo logré. Exacto. Se pareció barato el coach. Totalmente. Bueno, ok. ¿Y entonces qué haces cuando sales de Price? ¿Qué hago cuando salgo de Price? Pues mira, una de las cosas que trabajé mucho con el coach fue no pienses durante las sesiones antes de salir de Price, no pienses en lo que vas a hacer el día después, ¿no? Y esto cuesta mucho. O sea, ten en cuenta que al final es una decisión muy valiente, ¿vale? Muchos años, un buen sueldo y todo un futuro por delante. Y realmente pues eso es lo que hago, es parar
parar a pensar, ¿no? Y hay un símil que a mí me gusta mucho y utilizo cuando cuento esta pequeña historia, que está relacionada con una liana, ¿no? Es decir, si tú estás trabajando en un lugar y realmente quieres cambiar, piensa que estás en una liana, ¿no? Tú vas subido a una liana en la selva y vas a toda velocidad y vas desplazándote con la liana que te permite en formato columpio y vas en mucha velocidad, ¿no? Tú quieres cambiar un poco de dirección, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a cogerme a otra liana, pero no me suelto esta mano hasta que no tenga cogida la otra mano en otra liana, ¿no? Porque si no, pues obviamente es mucho más inseguro, ¿no? Precisamente lo que yo aprendí es que a veces es mejor soltarse, bajar a terreno y decidir en qué selva quieres volver a columpiarte o a qué árbol quieres subirte, para empezar a pensar un poco desde cero, que era lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Conectar más conmigo mismo, ser más libre, tener más libertad sobre lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, bueno, me solté la liana, bajé y en el momento en el que ya estaba fuera, bueno, pues me incorporé a una escuela en Ámsterdam, una escuela que se llama Think, que es una escuela de liderazgo creativo, maravillosa, la recomiendo de verdad, honestamente. Y bueno, eso me ayudó a conectar con lo que yo quería hacer, con mi propósito, con mi pasión, con, bueno, pues esa cosa que me había hecho decidir por sector público en mis orígenes, y lo que me hacía pensar que lo público es un ámbito bueno, en el que se pueden generar mayores impactos sociales y contribuir a que vivamos en un planeta y en una sociedad mejor, ¿no? Ok. Entonces vuelves a la idea original, bueno, pero que en realidad es la misma de Price, pero en otro entorno. Entonces, con toda esa idea, ¿qué haces? O sea, ¿montas una empresa o buscas trabajo? No, de momento intento tomarme un tiempo. Al principio me planteo un sabático de medio año o algo así, pero realmente, bueno, lo que ocurre es una cosa muy curiosa, ¿no? Te he contado antes que monté una unidad de negocio orientada al desarrollo estratégico de las ciudades, y en los últimos años en Price, antes de irme, bueno, pues ayudamos a 27 ciudades a presentarse a una convocatoria de fondos europeos para acceder a una línea de financiación súper atractiva. Se repartían... O sea, ellos tienen que presentar un proyecto, decir, yo voy a hacer esta cosa, a ver si les dan fondos para hacerlo. Efectivamente. Okay. Y esto lo hago en Price todavía, en 2015, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que esa línea de financiación se retrasa un poco en la toma de decisión, y mientras que yo ya he terminado de presentar la candidatura de esas 27 ciudades y yo negocio la salida, bueno, pues justo cuando yo salgo, que es en el mes de julio de 2016, en septiembre sale publicada la resolución, y resulta que de las 27 ciudades que nosotros hemos preparado, 21 han ganado, ¿no? Esto es un win rate espectacular. O sea, digamos que se habían presentado, al final ganaron en toda España unas 45 o 50 ciudades. Es decir, la mitad de las que ganaron se habían preparado desde mi unidad de negocio, ¿no? Okay. Y eso pues me hacía estar muy satisfecho, pero se me rompían un poco los planes de lo del año sabático, porque inmediatamente, en cuanto salió la publicación, me empezaron a llamar algunas ciudades para que les echara una mano para poner en marcha esas estrategias de desarrollo urbano sostenible, que por otro lado para cada ciudad eran entre 10 y 20 millones de euros de presupuesto, ¿no? Oye, estrategia de desarrollo urbano sostenible. Es un palabra muy grande. Sí. ¿Qué problemas de desarrollo urbano sostenible tienen las ciudades? Bueno, tienen muchos. Es que las ciudades están muy de moda desde hace unos cuantos años, ¿no? Al final, Joseph, vivimos en un mundo urbano. Las ciudades ocupan solo el 2% del territorio del planeta y, sin embargo, concentran el 70% del Producto Interior Bruto, el 55% de la población, y toda la innovación, todo el talento está concentrado en las ciudades. Y además el 80% de los gases de efecto invernadero. Es decir, ahí tenemos metida en la ciudad un montón de cosas que hay que resolver, ¿no? Entonces, la mayoría de los problemas que hoy se mencionan a nivel de las estrategias de la Comisión Europea, incluso a nivel mundial, pasan por las ciudades, se dan en las ciudades, y por lo tanto
la manera de resolverlos pasa por actuar en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa una ciudad sostenible? Una ciudad tiene que ser sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Medioambientalmente, porque tengo que ser capaz de capturar CO2, emitir poco gas de efecto invernadero, tengo que tener una estructura de ciudad, un sistema de movilidad, una estructura, un planeamiento urbano que me permita consumir pocos recursos y ser menos contaminante. Precisamente sostenible pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, pero también tiene que ser socialmente sostenible. Es decir, lo que no puede ser es que solo sirva para un tipo de colectivo, tiene que ser una ciudad diversa, una ciudad donde caben diferentes poderes adquisitivos, donde caben donde hay diversidad de personas viviendo ahí. Una ciudad poco sostenible es la que aísla, segrega a sus poblaciones en riesgo de exclusión. Y económicamente, ¿por qué? Yo no puedo depender, como ciudad, no puedo depender de una gran atracción de inversión extranjera o del turismo. Necesito tener mi propio tejido económico y generar oportunidades, ¿no? Endógenamente. Yo entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Pero esto es un lenguaje de políticas públicas que me estás dando. Sí. Pero para la gente que no conoce esto, o sea, te repito la pregunta. El problema en las ciudades es, dame los 3 principales. Que hay demasiados coches, o que está gentrificada y la gente no puede acceder al alquiler, o que no hay zonas peatonales, o que no hay árboles, o que están contaminadas. O sea, para la gente común que vive en las ciudades, ¿cuáles son los problemas concretos a los cuales se enfrenta que hay que resolver con estas estrategias? Los problemas van evolucionando en las ciudades. Entre el año 2010, 2020 van evolucionando, pero realmente ahora mismo digamos que tenemos 2 problemas a nivel mundial, que es la contaminación y la suburbanización. Es decir, las ciudades se van expandiendo, y muchos centros urbanos se van vaciando, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando se expanden? Cuando se expanden las ciudades horizontalmente, eso supone un mayor consumo de recursos, más contaminación, más carreteras, la necesidad de prestar más servicios públicos, canalizaciones, atención a la ciudadanía. Es decir, una ciudad expandida horizontalmente es un problema para el ayuntamiento por temas de recursos económicos y para el planeta por temas de contaminación, ¿no? Otro problema enorme que hay ahora mismo en las ciudades, el excesivo turismo que tienen las ciudades. Eso genera una merma en la calidad urbana espectacular. ¿Qué es lo que provoca eso? Bueno, pues que la gente no quiera vivir en el centro de las ciudades, donde está el patrimonio, la cultura, y entonces se van. Y además gentrificas a la gente que está viviendo en esos centros urbanos, ¿no? Y por lo tanto, tenemos barrios en las ciudades donde el 40 al 50% de los apartamentos que hay en un edificio pues están alquilados por Airbnb o por cualquier otra, es decir, son apartamentos turísticos, ¿no? Por lo tanto, eso genera un problema y eso hay que resolverlo, hay que encontrar medidas de atracción de personas y de turismo sin que menoscabe la calidad la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? Pero estos problemas no se resuelven porque en realidad son complejos de resolver, valga la redundancia, o es porque como que no hay motivación o deseo real. No sé, por ejemplo, el tema del tráfico. Un tema que tenemos años dándole. Pues esto es de cajón. Tú coges todo el centro de Madrid, para afuera todos los coches, autobuses por un tubo, metro por un tubo, y es que se acabó el problema. Bueno, es que hay una persona con discapacidad. Bueno, pero la persona con discapacidad la dejamos ir ahí. Fuera ese montón de taxis, que eso es de realidad, ¿no? Que la ciudad está invadida por taxis. Entonces nosotros vimos cuando fue aquella famosa huelga de taxistas, no había tráfico en la ciudad. Sí, entonces, no sé, cualquiera sabe que ahí hay un problema. Entonces hay una serie de problemas que la solución no parecería tan compleja desde lo que es la solución. Pero imagino que hay toda una complejidad de ecosistema y de stakeholders que hace que una decisión así como no vienen más coches a Madrid no se pueda tomar. Mira, la mayoría de los ejercicios de cierre de calles, peatonalización, incluso
la construcción de zonas de bajas emisiones que suponen una limitación al tráfico del vehículo privado, suponen un problema político de una envergadura extraordinaria. Es decir, los comerciantes, los vecinos, los responsables del propio ayuntamiento, a veces eso genera un problema tremendo. Pero en el 99% de los casos, pasados 5 o 10 años, la gente está súper contenta. Es decir, tú has cerrado una calle, la has peatonalizado, los comerciantes se han quejado y a los 5 o 10 años le dices que vas a echar para atrás y que la vas a volver a despeatonalizar y ya no quieren, ¿no? Pero efectivamente ahí es donde está la complejidad de todas las soluciones que se ponen en marcha desde el sector público, que tienes que contemplar intereses contrapuestos, muchas críticas. Te cierran una calle, una ciudad, una manifestación. Claro que hay voluntad política. Primero tiene que haber voluntad política para hacerlo, que en algunos casos no existe ni la voluntad política. Lo estamos viendo recientemente con carriles bici que se han echado para atrás por alcaldes nuevos que han llegado a determinadas ciudades, ¿no? Entonces, es fácil y no es fácil, porque realmente tú tienes que tener en cuenta la opinión de la ciudadanía y respetar un poco los intereses de todos. Ok. Bueno, oye, nos desviamos, pero muy interesante. Entonces, aquí es donde sale tu empresa, ¿no? O fundas tu empresa, cuando te llaman todos estos ex clientes de Price para que los ayudes, ¿no? Cora Urban Thinkers. O sea, cuéntanos un poco cuál es la propuesta de valor, qué es lo que hace tu empresa. Bueno, fundamentalmente en mi empresa lo que pretende es ocupar un nicho que observamos ya cuando hicimos estas estrategias en Price, y es que a las ciudades hay que prestarles un servicio desde un enfoque abierto y sistémico. ¿Qué quiere decir? Bueno, los problemas que tienen las ciudades, como decíamos antes, son tan complejos que requieren métodos no lineales, ¿no? Es decir, métodos mucho más iterativos, basados en la creatividad, el diseño y la innovación, ¿no? Y eso requiere, pues perfiles muy distintos. Cora, al final, es una empresa que diseña soluciones urbanas innovadoras. No solo diseña, también ayuda a ejecutarlas, implementarlas, pero con un equipo que somos de arquitectos, geógrafos, urbanistas, sociólogos, economistas, ingenieros. Tenemos un ingeniero de montes, tenemos un tecnólogo. Es decir, pretendemos abordar los problemas y la complejidad que tienen las ciudades desde una perspectiva mucho más abierta y sistémica. Ok, cuéntanos un proyecto que ilustre esta propuesta de valor. Pues mira, la verdad que hemos tenido mucho éxito con una línea de financiación que es muy interesante, que se llama Urban Innovative Actions. Son acciones, digamos, son fondos europeos que financian proyectos súper innovadores en las ciudades, ¿no? Y la verdad que desde que fundamos Cora, el primer proyecto que ganamos de esta línea de financiación fue en 2018 y luego hemos ido ganando uno prácticamente al año, ¿no? El primero, por ponerte un ejemplo, fue un proyecto que hicimos para la ciudad de Cuenca. Bueno, pues Cuenca es una ciudad maravillosa, preciosa, pero que pierde población, no consigue retener el talento. Y sin embargo tiene una singularidad, ¿no? Y es que tiene un bosque extraordinario. Es el ayuntamiento con mayor masa forestal de España y el segundo de Europa, ¿no? Bueno, nos ponen encima de la mesa el reto de empleo, retención de talento, y bueno, pues empezamos a diseñar una solución que utiliza el bosque para crear un nuevo espacio de emprendimiento y generación de tejido económico alrededor de ese bosque, y pensando en bioeconomía forestal como una línea y un ámbito y un sector con muchísimo recorrido a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, diseñamos junto con varios socios, universidades, escuelas de diseño, agentes locales, pues un espacio de laboratorio, de entrenamiento para aprovechar el bosque, hacer prototipaciones del bosque y diseñar y generar un tejido de emprendedor y startups alrededor del bosque. Ok, cuéntame por lo menos qué es una startup, es que no me lo imagino, ¿no? Que se genera en torno al bosque, alguna que haya salido de ahí que sea interesante. Pues mira, surgió una empresa que se puso a aprovechar la madera del bosque para hacer mobiliario urbano para el propio ayuntamiento. Surgió otra empresa que innovó con sistemas LIDAR para detección de zonas de bosque.
otros que empezaron a desarrollar una solución alrededor de la miel de las abejas. En fin, empezaron a surgir todo ideas que realmente lo que permitían era empezar a aprovechar más el bosque, dar la sensación de que el bosque no es solo para disfrutar, sino un espacio de oportunidad para la ciudad, y además sensibilizar a la ciudadanía de que, oye, si yo me formo en temas relacionados con el bosque, tengo la posibilidad de quedarme en la ciudad que yo quiero y no tener que irme a Valencia, a Madrid o Albacete a vivir, ¿no? Ok. Oye, y un proyecto así un poco más urbano, Vale. para los que no somos de Cuenca. Venga, y que vivimos en Madrid o en Barcelona. Te explico un par de ellos. Bueno, pues mira, uno que hemos ganado recientemente es muy interesante. Digamos que lo que persigue es dar... Nosotros siempre partimos de un reto que nos plantea una ciudad, ¿no? En este caso, una ciudad como Fuenlabrada, que tiene un reto y está relacionado con el centro urbano. El centro urbano se está vaciando de gente joven, se está envejeciendo, digamos, el centro urbano, y al mismo tiempo hay algunos espacios, digamos, y edificios de colegios que digamos que ya tienen mucho menos uso, ¿no? Entonces, bueno, pues ideamos una solución. Y además hay un problema de vivienda en Fuenlabrada, ¿no? Sobre todo de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. Bueno, pues ideamos una solución intergeneracional, ¿no? Es decir, el colegio público que había ahí, digamos, se está reformando para convertirlo en un espacio para personas mayores que están en situación de predependencia, pero que están viviendo ahora mismo en pisos sin ascensor o con una climatización un poco defectuosa, y que por lo tanto van a pasar a este modelo residencial, pero un modelo residencial muy avanzado, pensando en los cuidados, y las personas que van a dejar su piso, las personas mayores que van a ir a este edificio residencial, van a ceder a personas jóvenes dentro del casco urbano de Fuenlabrada, van a ceder a personas jóvenes sus viviendas a cambio de un precio muy reducido de alquiler, ¿no? Okay. Y todo eso además utilizando un poco el centro urbano como servicios comunitarios para que las personas mayores, para luchar contra la soledad no deseada en las personas mayores y para favorecer también que se utilicen los espacios verdes y los comercios y los servicios que hay en el centro urbano por parte de las personas mayores. No queremos que las personas mayores se queden metidos en la residencia, queremos que caminen, que anden, que se relacionen, y por lo tanto, bueno, vamos a trabajar mucho en servicios comunitarios, ¿no? Muy bien. Interesante. Haces cosas muy innovadoras y de alto impacto. Te felicito. Muchísimas gracias, Joseph. Cuéntame, ¿cómo va el negocio? ¿Cuánto ha crecido? Bueno, pues la verdad que nuestro modelo de negocio es crecimiento lento y con buena letra. Ahora mismo somos 12 personas en plantilla, más otras 3 o 4 personas que siempre hay haciendo prácticas que están estudiando máster o algún grado y están con nosotros trabajando durante X meses. Pero ahora mismo somos 12. Apuntamos este año, si todo va bien, tiene muy buena pinta porque tenemos un buen pipeline, apuntamos a 1 millón de euros de facturación. Y bueno, tenemos un grupo de clientes bastante consolidado, de unos 14-15 clientes con los que trabajamos constantemente. Son ciudades de toda España. Estamos trabajando con Vigo, estamos trabajando con Getafe, trabajamos también con Almería, con Cuenca, con Sevilla, con Madrid, que hemos trabajado con ellos en carriles bici. Va todo bastante bien. Okay. Oye, tú estás metido en un entorno donde ahora hay mucho dinamismo, ¿no? Porque los temas que tú tratas son estratégicos y bueno, no estás haciendo algo que ya pasó de moda. O sea, digamos, está feo decirlo, pero está de moda, ¿no? Trabajar en todo ese tema de la ciudad sostenible. Y estás en un momento en el cual pues está lloviendo el dinero con todos estos fondos Next Generation, Horizons, no sé qué, los que le dieron a Europa y todo esto. Mal dados, ¿no? Pero en tu caso los bien dados, ¿no? Sin embargo, tu compañía sigue siendo una compañía relativamente pequeña, ¿no? Entonces, eso porque eso ha sido una decisión propia tuya de que la compañía se quede así o no has sabido escalarla, o sea, porque podrías tener 3-4 veces más personas y 3-4 veces más facturación, ¿no? Sí. Realmente, bueno, yo creo que el modelo de consultoría, en términos estrictos,
no es fácilmente escalable como principio básico, ¿no? O Sí, sea, esto es un proyecto, gente. yo puedo crecer, claro, yo puedo crecer. Gente. Ahora, a mí me parece que, y yo podría tener definida una estrategia de crecimiento, internacionalización y tal. A mí me parece que en el modelo de consultora que yo estoy construyendo, con la ayuda de todo mi equipo, es mucho más importante la cultura que la estrategia. Es decir, me parece crítico que la gente que vaya entrando en Cora vaya entendiendo la filosofía, ¿no? Es decir, al final queremos generar mucho impacto social en las ciudades y ser rentables. Esas dos cosas, unido al concepto de sostenibilidad urbana, que no todo el mundo está de acuerdo o que no comulga con algunos de estos principios, pues es fundamental que la gente entre y que, además de entender lo que hacemos, querer generar un impacto, somos apasionados de las metodologías de diseño, de creatividad y de innovación, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que las personas que vayan entrando vayan entendiendo y vayan comprando este discurso y no volverme loco. Es decir, ya vengo de un modelo de haber estado durante 15 o 20 años donde lo más importante era crecer, ¿no? Y yo creo y además creo que la gente que va entrando en Cora va apreciando mucho este discurso de ir creciendo poco a poco. Ok. Oye, antes de dejarte ir, te voy a poner aquí un poco on the spot. Si tú fueses el alcalde de Madrid o Barcelona, escoge cualquiera de las dos. ¿Cuáles son los 3 problemas principales que tiene la ciudad que tú resolverías? Bueno, me voy a ir a Madrid porque soy de Madrid. Eres de Madrid, vale. Y porque... Lógico. Me podría ir a Barcelona también, pero me voy a ir a Madrid. Para mí, el problema más gordo de Madrid es la movilidad, ¿vale? Es decir, no hay una apuesta de verdad por la bicicleta y por los vehículos de movilidad personal. Eso requiere mucha valentía, pero es una guerra que hay que hacer al coche constante. Es decir, es una guerra que no puedes... Son pequeñas batallas que tienes que ir ganando, pero no puedes dejar de hacerlo de manera constante en cada obra, en cada intervención que hagas, ir retirando plazas y carriles para dárselo a la bicicleta, al patinete, al peatón, etcétera. Para mí ese en Madrid es el problema más importante. El segundo es la vivienda. Creo que está sucediendo que hay barrios que tienen, no creo, estoy seguro, barrios que tienen demasiada vivienda como alojamiento turístico, y eso está mermando la calidad de vida de los barrios. Y me has dicho 3, pero yo te diría que esos son los dos más importantes. Es decir, hay un tema de acceso a la vivienda que también que está relacionado con el turismo o no, porque también lo que está sucediendo es que hay mucho inversor que la vivienda de las grandes ciudades está siendo el refugio elegido para su dinero, y eso está dificultando mucho el acceso a la vivienda por parte de la gente que trabaja y vive aquí. O sea que para mí, digamos que la movilidad, la vivienda y el impacto del turismo y el alojamiento turístico en los barrios son los 3 grandes problemas. ¿Y en Barcelona cuál es el 1? Para hacerlo más rápido, ¿cuál es el principal de Barcelona? El principal de Barcelona para mí está la verdad, realmente Barcelona lo ha hecho muy bien. Es decir, no hace falta que te diga que los urbanistas de grandísimo prestigio de este país vienen de Barcelona, de este país incluso a nivel europeo. Es decir, Barcelona es un ejemplo de urbanismo táctico y urbanismo estratégico excelente. Es decir, yo creo que está funcionando muy bien. Lo que pasa es que Barcelona tiene un problema yo creo que de convivencia y de identidad. Básicamente el turismo se está cargando la ciudad. Sí. Los italianos desnudos por las Ramblas y todas esas cosas. Mira, te voy a dar una anécdota. Mi mujer, que trabaja en eventos, está organizando allá en la Plaza de los Vientos, ¿conoces en Barcelona? Sí. Un evento grande y tal, el turismo en Tailandia. Entonces yo fui y fui a trabajar, hice algunas cosas. Entonces un día iba caminando hacia el W y pasas por la playa y veo una persona en una fuente, se desnuda y se empieza a lavar sus partes nobles. Entonces yo le digo, me acerco y le digo, "Where are you from?" Y me dice, "No, from Spain." Y le digo, "¿Tú eres de España?" Sí. Y yo le pregunto, buena pregunta,
¿tú dónde vives? No sé qué. Yo, bueno, tú en tu pueblo te desnudas en una fuente a lavarte. Y me dice, no, pero es que aquí en la playa hay gente desnuda. Pues eso es en la playa, o sea, tiene que tener cierto civismo. Claro. Sí, yo creo que parte de lo que pasa a Barcelona es eso, ¿no? Que está como una ciudad que a mí me encanta, pero la siento como desbordada por el turismo, tanto nacional como extranjero, que cree que aquello es un parque de diversiones donde todo vale, ¿no? Y es una lástima. Sí, totalmente. Ahora que contaste eso me acordé. Pablo, muchísimas gracias por venir al podcast. Vamos a mandarle un saludo a Pepa, por supuesto. Pepa, un saludo. Exacto, muy bien. Oye, bueno, para el que no sepa, Pepa es tu mujer, que bueno, trabajamos juntos en Minsait bastantes años. Oye, antes de dejarte ir, la última pregunta. Has tenido una carrera exitosa. ¿Tú crees que ese éxito se debe a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte? Bueno, yo creo que, Joseph, una de las cosas que he aprendido en esta transición valiente que hice de salir de Price y de pensar qué es lo que quería hacer de verdad, fue un ejercicio de repensar el concepto de éxito. O sea, el éxito para ti probablemente no sea el mismo que para mí. Y el éxito para una persona que trabajaba en Price estaba claro cuál era. Crecer en ventas, en equity, en bonus, en equipo. Y yo creo que he redefinido mi concepto de éxito. Mi concepto de éxito es tener una empresa que genera impacto positivo, que es rentable, que me permite compaginar mi pasión y mi dedicación y mi trabajo de consultoría, que normalmente es un trabajo muy exigente en horas, con mi vida personal, con mi familia, con mis hobbies. Y para mí eso es mi nuevo concepto de éxito. ¿En ese sentido he tenido éxito? Sí, he tenido éxito y creo que ha sido porque creo que he tenido la mente abierta, creo que me encanta prestar servicios a mis clientes, ir siempre un paso más allá de lo que necesitan y ser creativo y luego es verdad que hay que trabajar mucho.